Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 30 de julio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 35. Hechos 13, 1, 15 al 35. Habíamos hablado que, por decirlo, sí se puede decir que San Pablo, Pablo de Tarso, es uno de los principales personajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas, el escritor de este libro, centra su relato en la obra misionera de San Pablo, pero obviamente no excluye a los otros misioneros que estuvieron con San Pablo. Otro misionero que fue muy importante es Bernabé, cuyo nombre quiere decir hijo de profeta. Fue muy importante, de hecho, Bernabé es quien encuentra a Pablo en Tarso y lo va a traer luego a Jerusalén, ¿sí? Bueno, estos capítulos, incluso pues terminando el capítulo 15, que va hasta el versículo 41, nos trae un tema muy particular. Eh, que quisiera, pues, en la medida de lo posible, les dé el tiempo de poderlo leer con detalle. Sabemos que esta media hora de meditación, pues, es muy poco para poder detallar todo lo que la lectura nos trae. Pero aquí hay cosas que se van dando y nos muestra situaciones que se van dando en el andar, en la práctica. Em, la mayoría de las cosas, ¿sí? Sobre todo las cosas que se emprenden, sobre todo lo que le ocurre a los pioneros, pues son cosas que se aprenden en el camino. Hemos escuchado aquella frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Historias de antaño por ejemplo, lo que llamaban los arrieros, que eran unos colonizadores, y todo aquel pues que está emprendiendo un nuevo camino como pionero, seguramente tiene que ir construyendo, estructurando y aprendiendo en el camino. Hay otras generaciones que son, podríamos decir, los que recogen, los que heredan aquel trabajo de estos pioneros, de estos emprendedores, y pues obviamente les queda un camino un poco más sencillo, pero pues el desafío es que se construya sobre ellos. Estos hombres son pioneros de la fe en Cristo. Están enfrentando nuevas cosas, están tratando de recopilar los dichos y los hechos del Señor Jesús y de cómo aplicarlos en esta nueva, digámoslo así, ese nuevo estilo de vida que ellos están adoptando. Para nosotros muchas cosas son muy sencillas y eso que las complicamos porque parece que esa es la inclinación del corazón del ser humano, pero para ellos había un descubrir, unas necesidades que tuvieron que ir construyendo. ¿Cómo nace el cristianismo? Lo hemos hablado muchas veces, nace en el seno del judaísmo, em, y es algo que tiene que tener claridad y no se puede negar. Por eso, y yo insisto en ciertas posturas contrarias que no están planteadas en la Biblia en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo judío, negando un linaje y una raíz que es evidente de nuestra fe cristiana, ¿sí? Nace en el seno del judaísmo, hombres y mujeres piadosos dentro del judaísmo, conocedores y expectantes de las promesas del Antiguo Testamento, donde se anunciaba un Mesías, pero pues eran hombres con un deseo de aprender, con un anhelo de glorificar al Señor desde lo que ellos conocían. Allí nace el cristianismo, nuestro Señor Jesús, de la tribu de Judá, judío, absolutamente aún en sus prácticas religiosas, aún en su fe, y eso fue lo que ellos empezaron a construir. Solo que el Señor Jesús, pues viene a mostrarnos
y a darnos una posibilidad hasta ese momento imposible, valga la explicación, y era de un acercamiento directo al Padre. El judaísmo, aunque Dios quiso vivir en medio de su pueblo, sí generaba una distancia. Así que surge la iglesia de manera espontánea, la verdad. Esto no nace como una institución oficial o formal, y esta espontaneidad nace en las mismas condiciones adversas en que los cristianos o los nuevos, es más, ellos ni se llamaban cristianos, ¿sí? Ellos simplemente eran seguidores de Jesucristo. Al principio los llegaron a llamar nazarenos, y luego los llamaron cristianos por el mensaje, ¿sí? Porque su mensaje estaba centrado en una persona que era el Mesías. Acordémonos que Cristo es Mesías. Les dije, también los llamaron nazarenos como seguidores de Jesús de Nazaret. Y estos seguidores entonces pues van aprendiendo, tienen que ir desligándose del judaísmo en sus principios. Los seguidores del Señor Jesús, los discípulos seguían practicando la religión judía, seguían yendo al templo como lo hizo el Señor. Ellos seguían yendo al templo, seguían cumpliendo las leyes mosaicas, pero en la medida en que empiezan las persecuciones, que es uno de los factores determinantes, y obviamente el factor súper determinante es la venida del Espíritu Santo, donde empieza a darles como una claridad de muchas cosas. Así que ellos empiezan a desligarse un poco del judaísmo, porque el mismo judaísmo cierra sus puertas y los va aislando. En esta medida, entonces, cuando a causa de las persecuciones la iglesia tiene que salir de Jerusalén, de Judea, empezarse a extender hacia Samaria, los pueblos circundantes, Siria, Asia Menor, el norte de África también, bueno, todos estos lugares, eh, cómo ellos debían llevar el evangelio. Ah, bueno, otra cosa. Ellos creían que el mensaje del evangelio era primero pues exclusivo para los judíos, pero en la medida en que van creciendo se dan cuenta que el evangelio en verdad es universal, ¿sí? Y que Cristo no es el ungido y el Mesías y el Salvador solo de los judíos, sino que es el Salvador del mundo. Así que ellos en esta medida en que empiezan a extender el evangelio se van a encontrar con cosas nuevas, diferentes. Están tratando de entender, interpretar tanto el Antiguo Testamento como el mensaje de Jesús para poder llegar a la mejor comprensión y entendimiento. El capítulo 13 entonces empieza o nos cuenta cómo Pablo y Bernabé, o sea, Bernabé encuentra a Pablo en Asia Menor, en Tarso, eso está en el 11:25, y ellos empiezan su primer viaje misionero. El primer viaje misionero es de Bernabé, Saulo y también su sobrino, el sobrino de Bernabé, que era Marcos, Juan Marcos, que es el mismo escritor del Evangelio según San Marcos. Entonces, San Marcos, o el Evangelio según San Marcos, es escrito por Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé, que es compañero de Pablo, y ellos empiezan entonces su viaje misionero, eh, eh, pues sorprendiéndose de cosas que se van dando en el camino, sorprendiéndose de situaciones que se van presentando, como lo que hemos hablado de que los gentiles también recibían la palabra, eran ungidos y bautizados en el Espíritu, y bueno, y se empiezan a dar ciertas discusiones. Hay un punto, dice en el capítulo, bueno, todo el capítulo 13 y 14 cuenta el relato de las experiencias que Pablo y Bernabé tienen en este viaje. Juan Marcos se separa de ellos en un momento, pues no se sabe bien las razones, pero Juan Marcos se separa de ellos y al final del capítulo 15 se va a generar una diferencia entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos. Pablo interpreta que Juan Marcos los abandonó en la misión y pues ellos enfrentaron situaciones muy difíciles. Pero quiero llegar al capítulo 15, porque el capítulo 15 tiene que ver con
digámoslo así, en términos más modernos, la resolución de conflictos. Aquí hay varios conflictos que llegan al capítulo 15. Conflictos de pensamiento, ideas encontradas, posturas encontradas. Y es muy interesante el capítulo 15 porque el capítulo 15 nos va a llevar a cómo ellos van a solucionar unos conflictos, ¿sí? Cómo van a resolver unas situaciones que se están presentando. Ojo, situaciones que se están presentando porque ellos son unos pioneros, situaciones que se están presentando porque ellos están emprendiendo un camino en verdad nuevo. Claro que el Señor les dio instrucciones, claro que el Señor les dio una misión que cumplir, pero hay muchos detalles que pudieron haber quedado en el limbo, en el tintero, y acordémonos que toda la experiencia del Señor Jesús es una experiencia pues que no estaba detalladamente registrada, eran palabras, ¿sí? Palabras que le repitió, discursos que le repitió, y que años después, por la misma necesidad de generar un consenso es que vienen los escritos de los evangelios. Así que ellos empiezan a encontrar situaciones que se va volviendo de difícil resolución. Una de ellas que les he comentado es que primero el cristianismo eran solo judíos, fácil. Todos tienen un mismo origen, todos tienen una misma idea de fe, todos tienen un conocimiento previo pues, de las profecías mesiánicas y tienen unas prácticas religiosas. Entonces los judíos, entre otras cosas, sus rituales de iniciación están en la circuncisión. Si alguien se volvía judío, pues había otros rituales de conversión, tenían sus fiestas solemnes, tenían su Shabbat, sus encuentros en la sinagoga, así ellos tenían, y el cristianismo en esa medida mantenía practicando el judaísmo, sí, eso es lo que quiero decir. Obviamente, pues se dieron otras cosas que el Señor les había enseñado, porque ¿qué vieron, qué fe vieron los judíos, los discípulos practicar al Señor? Pues el judaísmo, eso fue lo que vivió el Señor, eso fue lo que les enseñó, obviamente en una interpretación mucho más profunda del Antiguo Testamento. En el capítulo 15, entonces dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la tradición de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era un punto crítico. Entonces, acuérdense que los cristianos salen de Jerusalén, los discípulos, perdón, pero los judíos también salen de Jerusalén por las dispersiones, porque el templo va a ser destruido, porque el templo, porque persiguen, ojo, persiguen a a los judíos cristianos, los judíos, ¿sí? O los judíos religiosos, pero además va a haber una dispersión causada por el conflicto con la nación de Israel. Entonces iban llegando nuevos judíos que se convertían al cristianismo, pero cuando se encontraban con gentiles decían, no, si ustedes quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Esa era su idea, ¿sí? Porque para ellos la transición de fe era así. Primero se es judío y luego se es seguidor de Cristo. Entonces, algo así que para poder ser cristiano había primero que ser judío. Y de allí entonces ellos pretendían que los gentiles fueran gentiles, judíos y luego cristianos. Había, eso se les llamaban prosélitos, los que se convertían al judaísmo les llamaban prosélitos. Entonces, para poder ser judío, tiene que circuncidarse, cumplir la Torá, ellos también se bautizaban, y ya cuando usted sea judío, ahora sí puede ser cristiano. Entonces, entra esa discusión, porque era como dar un paso atrás para dar un paso adelante, y tenía un poco de sinsentido como quien dice que no era suficiente lo que el Señor estaba ofreciendo, sino que tenían que practicar las normas judías mosaicas para ser cristianos. Así empieza, ahora, no está mal, era la percepción que ellos tenían, era la fe que ellos tenían. Para que usted sea cristiano, tiene que ser primero judío. Bueno, el caso es que más adelante en el versículo 5 aquí empieza esa discusión. Vamos a leerlo hasta el 5. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Miren el punto aquí, hubo una discusión, una contienda,
no pequeña, y que decidieron, vengan y vamos a disertarlo, ¿sí? Entonces vamos a discutirlo, busquemos un acuerdo. Dice entonces, eh, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, testificando, contando los testimonios de lo que había pasado. O sea, que la obra del Señor no se limitaba a los judíos ni al judaísmo, sino que la obra del Señor iba más allá y no necesariamente tenía que haber un cumplimiento riguroso de las leyes mosaicas, ¿sí? Eso es como lo que está en discusión. El 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos, o sea, que habían creído, o sea, fariseos, que se habían vuelto al Señor Jesús, cristianos, se puede decir, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Mire, aquí empieza un proceso de resolución de un conflicto. Era un conflicto ideológico. Era un conflicto donde los unos decían, para que puedan ser salvos, para que puedan acceder a la gracia, tienen que cumplir las leyes. Y los otros, también judíos, decían, venga, pero eso no fue lo que nos enseñó el Señor. El Señor dijo, yo vine a cumplir la ley está cumplida en mí, y no son las obras, sino sí, no son las obras los que dan la salvación, sino la fe en Cristo, y la fe me va a llevar a mí a una obediencia y al cumplimiento de la ley en el Espíritu, que es diferente a la ley de la letra. La ley del Espíritu va más allá, es mucho más compleja, pero es la única manera posible de vivir en el Espíritu. Esto hay aquí, aquí hay un conflicto. Y la manera como ellos deciden resolver el conflicto es sentándose, disertándolo, poniendo las cartas sobre la mesa, escuchándose, ¿sí? Y eso es lo que va a haber ahí. Ahora, había unas autoridades también, estaban los apóstoles, estaban los ancianos, estaban unos, bueno, estaban Pablo y Bernabé que cumplían esta función apostólica, misionera, y traen otras gentes y están sentadas las dos posturas, que eso es lo interesante. Dos, y es posible que hubiese más posturas, pero ellos deciden que a esta situación había que salirle al corte y tenían que solucionarla. Y la mejor manera en este caso fue sentémonos, dialoguemos, disertemos, discutamos para que saquemos las mejores cosas, ¿sí? De nuevo, ellos están tratando de todo corazón de hacer lo mejor. Están tratando de establecer lo que el Señor haría, sabiendo que el Señor no escribió nada de puño y letra. El Señor no dejó unas instrucciones ABC. El Señor dio unos discursos, el Señor les mostró unos ejemplos, el Señor les dio unas interpretaciones del Antiguo Testamento y ellos están tratando de remover en su memoria todo eso, de conciliar con el conocimiento del Antiguo Testamento y tomar las mejores decisiones. ¿Quiénes participan o quiénes están en cabeza o que dice aquí los hechos que estuvieron como al frente? Dos personas principalmente, Jacobo, que es el mismo Santiago, hermano del Señor Jesús, de sangre, y está eh, Pedro como se consideraba la cabeza de los apóstoles. Y ellos entonces dicen en el momento del 11, dice el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo eh, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí? O sea, estaban pretendiendo los judíos imponer toda la ley mosaica en los nuevos cristianos. Dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, ¿qué decían ellos? Que si no se circuncida y cumple la ley, no es salvo. Y ellos están diciendo, si hasta ahora ninguno de nosotros se salvó pretendiendo cumplirla, ustedes porque quieren volver a imponer una carga que ni ustedes mismos han podido llevar. Están negando la efectividad de la sangre del cordero, están negando la efectividad del sacrificio del Señor, que es quien nos abre el camino al Padre. Y ustedes están negando que es por fe
y por gracia que se es salvo, y ahora que si cumplen la ley, o sea, están anulando la obra de Cristo. Eso es lo que está diciendo y discutiendo Pedro. Entonces la multitud cayó, versículo 12, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, para el Señor, para su gracia, para su amor y su bondad, no hay límites, ¿sí? Dice luego, cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, el hermano del Señor, contestó diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso se concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Oído, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice Santiago o Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. O sea, esta conversión a Dios es que no se tienen que volver judíos, mejor dicho, que no tienen que practicar el judaísmo. Dice luego, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de agua y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, ojo con esto, aquí empieza a concertarse los acuerdos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos lo siguiente, y viene la carta, digámoslo así, el acta que se genera en esta conciliación. Aquí hay una conciliación. De hecho, este va a ser el origen de los famosos concilios ecuménicos que van a venir a través de la historia del cristianismo, donde se han disertado temas de doctrina, también situaciones que se oponen a la doctrina, donde han tratado de preservar las enseñanzas del Señor Jesús, y viene la carta que se le va a enviar a todas las iglesias. O sea, estas diferencias, este conflicto, estas situaciones contradictorias se resolvieron sentados, evaluando los escritos, evaluando la experiencia. Eso es algo muy importante. Estamos hablando de pioneros, emprendedores y una experiencia. ¿Cuál fue la experiencia? El Espíritu Santo también llegó sobre los gentiles. Los gentiles también recibieron la palabra de Dios y no se circuncidaron para recibir al Espíritu Santo y no cumplieron las leyes de Moisés para recibir al Espíritu Santo. Creyeron en Jesucristo, creyeron en la obra redentora, se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron en el nombre del Señor. Así que, pues si el Señor actuó sin necesidad de cumplir estas normas mosaicas, ¿por qué se las quieren imponer? Y concluyen lo siguiente. El versículo 29 da la conclusión de las normas que se establecen a través de este concilio. Esto es lo acordado. Varias cosas. Uno, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. O sea, ordenan a las iglesias. Estos son cosas, digámoslo, mosaicas que se van a cumplir en la iglesia. Absténganse de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, ¿por qué? Porque yo también tengo que cuidar la conciencia del otro, que es lo que Pablo va a decir. Para Pablo, Pablo dice, para mí no es problema comer carne sacrificada a los ídolos, porque el ídolo no es nada. Entonces, o algo sacrificado a los ídolos tampoco es nada. Esa es la postura de Pablo, pero él dice, pero como eso afecta la conciencia de otros, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Tantas cosas pueden ser nada, pero para alguien que tiene una conciencia diferente o débil, puede ser muy complicado, yo no lo voy a hacer. Pónganle cuidado, es un tema de ceder, ¿sí? Pablo, Pablo, por ejemplo, no está de acuerdo, para él comer a los ídolos no le importaba, pero por el otro, por cuidar el corazón del otro, voy a ceder en esto. Ese es el secreto para resolver un conflicto, una diferencia. Sentémonos, pongamos las cartas sobre la mesa, pero tenemos que ceder. Y el ceder implica que yo me niegue a algo. Sí, no hay problema, porque hay un bien mayor y el bien mayor es la armonía. El bien mayor es la paz, el bien mayor es que pues, si nos amamos disfrutemos de lo que somos. Eso es lo que ellos están disertando. Las decisiones, entonces vamos a
a mantener de ustedes, de su postura, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado, o sea, animales, para los judíos la sangre contamina, y los animales ahogados son los animales, digamos, que no son sacrificados, y de fornicación. O sea, una superior, digámoslo así, no vamos a permitir prácticas inmorales. Los paganos, para los paganos era muy normal fornicar, como hoy para la gente. Era muy fácil tener relaciones con este, no. Como cristianos nos vamos a abstener de eso, ¿sí? Nos vamos a abstener de la impureza moral, nos vamos a abstener de las cosas sacrificadas a los ídolos y de animales que no han sido desangrados, ¿sí? Que no han sido sacrificados y en sí de tomar sangre. Y luego dice, si estas cosas guardan, bien harán y llegan a un acuerdo. ¿Listo? El versículo 36 al 41 que pues que no está en la lectura, pero quiero terminarlo para que lo tengan presente, nos muestra otro conflicto y mostran otra manera de resolver el conflicto. Y en este caso, esta resolución del conflicto no se resolvió sentándose, no se resolvió en este momento, ¿sí? No se llegó a nada y lo que ellos hacen es apartarse. Lo bueno es que parece que ese distanciamiento fue bueno porque a la postre el conflicto que está entre el 36 y 41, que es entre Pablo, Bernabé y Juan Marcos, se resuelve porque más adelante Pablo va a acercarse a Juan Marcos, van a compartir y va a ser parte también de su equipo misionero. Pero un momento, o sea, fue como una determinación, mire, como no nos podemos poner de acuerdo, como tú tienes tu postura y tú la tuya, y aquí no nos podemos detener en el conflicto porque tenemos es que cumplir la misión. Ellos estaban en sus viajes misioneros, dijeron, no, váyase usted para este lado, cumpla la misión, yo me voy para este lado, cumpla la misión, y pues ya resolveremos más adelante, pero como no llegamos a un punto común, entonces lo mejor es que cada uno coja su camino, siga cumpliendo su misión y ya veremos. Y el ya veremos es que más adelante se vuelven a encontrar y se, ¿cómo se dice? Se reconcilian de nuevo. Y esa fue la manera, porque como no podemos llegar a un acuerdo, ¿qué pasa a veces con el conflicto? Frena las misiones, frena las obras. Entonces usted tiene un proyecto y entra en conflicto y el proyecto se frena o se sienta como lo hicieron todos los del concilio y lo resuelven y siguen adelante, o como Pablo y Bernabé que dijeron, no, sigamos cumpliendo la misión, cada uno haga lo que tenga que hacer y ahí en el camino miraremos cómo se resuelve. Y ambas salidas les dio la solución del conflicto. Sí, eso está evidenciado en la Biblia, que Pablo se reconcilia con Bernabé y se reconcilia con Juan Marcos y ellos van a tener más adelante la oportunidad de compartir. Léanlo con detenimiento, analícenlo. Es un capítulo muy interesante respecto a esto y el llegar a acuerdos, ¿sí? Y para llegar a estos acuerdos, ambos se dieron, ambos también pusieron, como se dice, trazaron unas líneas rojas, es muy importante, y las líneas rojas tienen que ver con principios espirituales, pero también se dieron en otras cosas que pues no iban a afectar para nada esos principios y todos contentos y pudieron seguir la misión. Estamos en un camino, vamos hacia adelante, necesitamos alcanzar metas, objetivos, necesitamos conquistar. Los conflictos van a querer detener esos procesos, pero pues para eso el Señor nos dio capacidades para concertar, para dialogar. Dialogar quiere decir que palabras que van en doble vía. Día, doble, ¿sí? Y logos, palabras, palabras que van y vienen. Eso es dialogar. Y para que las palabras vayan y vengan, pues tengo que escuchar atentamente y tengo que estar dispuesto a hablar con respeto, pero también con criterios, ¿sí? Con argumentos sólidos. Esta es una muy buena manera que nos enseña la Biblia de cómo resolver los conflictos. De ahí en adelante, la historia del cristianismo nos cuenta que se hicieron muchos concilios como este para resolver situaciones controvertidas, de doctrina, entre ellas, pero también de situaciones que se iban presentando en el trasegar. Obviamente,
Ya los últimos concilios, no sé, del siglo cuarto, quinto para acá, son concilios que los que se registra en la Iglesia Católica son los que ellos van a llamar concilios ecuménicos, pues que ya se centran más en su postura teológica y doctrinal, eh, pero por lo menos hasta el siglo tres o cuatro la iglesia era una sola pues tenían estos mutuos acuerdos. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra y te pedimos de tu espíritu, porque aunque no alcanzamos a leer todos los pasajes, fue lo que decía Pedro. Es tu espíritu el que debe estar presente en cualquiera situación que genera diferencias, que genera controversias o hasta conflictos en medio de nosotros. Y, y aquí nos muestra, Señor, la mejor vía para resolverlos. Sentarnos, escucharnos, dialogar, concertar, ceder, renunciar, pero también dejar claridad de ciertas posturas. Y nuestras posturas, toda postura que yo asuma tiene que ser a favor y alineada a la escritura y a tu espíritu, Señor. Lo demás que yo quiera imponer, que venga de mi alma o de mi ego, no tiene sentido, Señor. Tiene sentido lo que lleve a la gloria de tu nombre, lo que implique la obediencia de tus principios, Señor. Yo te pido que nos des sabiduría e inteligencia para tener la paciencia. Todos estos procesos son de mucha paciencia, Señor, para poder avanzar, que los conflictos no nos detengan, sino que permítenos con valentía, con determinación, con inteligencia y sabiduría, sentarnos, ¿sí, Señor? Y hacer sincronizar nuestros corazones para alinearnos a tu voluntad y seguir hacia adelante, como dice San Pablo, hacia la meta del supremo llamamiento. Danos tu bendición en esta mañana y te agradecemos por tu santa palabra que nos guía para encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.